Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Y estoy altamente disgustada con este otoño. Más otoño no se consigue. Un otoño muy otoñal, por lo que vemos. Bueno, pero seguimos con la poesía, como todos los jueves. Afortunadamente. Exactamente, es el tiempo de respirar un poquito, aunque sea una horita, con un poco de poesía. ¿Qué tenemos hoy? Hoy nos visita Gabriela Troiano, una amiga de unos cuantos años, nacida en Buenos Aires, docente y narradora oral. Publicó Eire, Canto al Cuerpo Solar, y ahora Primera Bondad de la Sombra, que es el libro del que ella va a leer y sobre el que vamos a charlar. Forma parte de la antología Poetas Reptantes y algunos de sus poemas fueron difundidos por la revista Q Literatura. Con respecto a Primera Bondad de la Sombra, dijo Augusto Munaro: vindica la ensoñación como un derecho de creación seminal, la luz y sus balbuceos, sus excesos y ese refugio sublime, la sombra, pura alucinación sensorial en los confines del lenguaje. Bienvenida otra vez, Gabriela Troiano, a Moebius en la radio. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos vemos. Gracias por invitarme. Siempre es lindo volver a hablar y leer poesía, así que bueno, gracias. Realmente, me acuerdo las charlas que teníamos a veces a través del Zoom en la época de la pandemia, ¿te acordás? Sí. Fue un periodo muy peculiar y siempre, no sé, una vez por semana o una vez muy seguido nos reuníamos virtualmente, pero nos reuníamos. Claro. Sí, era un refugio, sí, ¿no? Sí, compartir. Sí. También estaba Raquel Jadusliber, que ahora está en su gira europea. Ahora anda por Europa, sí. Está en Alemania, ¿no? Exacto, sí. Creo que estuvo en España también, o en Italia. Así que, bueno, y Archubi, teníamos ese pequeño grupito de la época de la pandemia. Bueno, y poquito después publicaste Primera Bondad de la Sombra. Sí, en el 2023, 2023, y habré empezado a escribirlo en el todo el 2022 o a mitad del 2022, como se fue armando de a poquito hasta que los últimos meses fue un envión y ahí se armó así, se terminó de armar en unos meses. Uh-huh. Es como que ahí fue el río, digamos, ahí fue saliendo. Viste cuando, no sé si te pasa que quizás por momentos estás más trabada y llega un momento que, no sé, encontrás, hay un camino que te lleva más allá del resultado, ¿no? Que una se siente que las cosas salen con más fluidez. Eso me pasó. Después obviamente vino la corrección y un poco más arduo, pero bueno, ya con todo ese recorrido hecho. Totalmente. Gabriela, ¿qué te parece si nos lees algunos poemas, ¿sí? Unos 5 minutitos de lectura más o menos, como para poder ir entrando en el ambiente del libro, y después charlamos un poquito? Sí. Bueno, el libro comienza con un poema que tiene una estructura diferente a los otros. Digamos, está estructurado en verso y los otros en prosa poética. Y el primero, bueno, tiene este nombre, Primera Bondad de la Sombra.
y de tanto blanco ocultaron su ojo en el sol. ¿Ignoraban la bondad de la sombra? Ah, la bondad de la sombra, no morir de la sed de toda luz, de todo poder incandescente. Ese es el poema que abre todo el libro. Espalda contra espalda el durmiente y el despierto. Una franja de infinito es el soñante, orilla de tierra azul, y el poniente que nunca alcanza. Médanos de luz sobre los ojos, médanos de luz para un animal de sueño. Lo no narrado es sueño, restos de la noche nuestra, balbuceo lunar sobre un muro de luz, cuerpo azul de los abismos, un mosaico de gestos, pasaje boreal de un sueño a otro sueño, puente diáfano, tercer lenguaje indescifrable. El despierto aturde su memoria con el alba, guarda el canto dorado bajo otro cielo dorado, no reconoce el pájaro que ha muerto en la vigilia. Se piensa que tal vez el despierto sea el yo del soñante derramando polvo azul en la vigilia, un relumbre de toda maquinaria del sueño, un ser que ven los durmientes desde el rabillo del ojo, fugado aún de los eones, expulsado del soñante último y primero. Si solamente pudieras ver tu rostro soñante, un fugaz reflejo, mínima certidumbre del agua, la profunda cavidad de las cosas desplegadas en el tiempo como una antigua canción que muta. El despierto abre la sábana del sueño. Su ojo es de polvo azul cuando se cierra, ojo ceniza azul para mitigar el sol. Darle la espalda al sueño, caer como infinita hoja del infinito otoño, verse tierra y bostezar el polvo que en supuesto camino nos llevaría al sueño. Esta quietud es la invención de cada cuerpo. Detrás del día valles de tempestad, remolinos de tiempo azules, lloviendo, lloviendo. Hace calor en la conciencia, sedientas almas, piel agrietada por la noche del insomnio, agonía de los despiertos. Cada caminante del bosque se aísla a la hora del sueño, se cubre con el manto de los durmientes, abre su vientre de río, manto a la hora del sueño, pelaje de la noche, blandísimo polvo lunar. El durmiente se dispone a crear en la supuesta nada de sí. Surgen seres de agua. No es posible otro elemento, otro devenir. No es posible habitar la bondad de la sombra bajo el sol de la vigilia. Bien. Muchísimas gracias por la lectura. La verdad que... Por la primera bondad de la lectura. Por la primera bondad de la lectura, exacto. Vos dijiste una palabra cuando empezaste a hablar, que fue la palabra abre, y me quedó como un elemento importante, porque este libro abre. Este libro me parece que abre un universo, ¿no? Que abre un mundo, que es un mundo muy peculiar. Bueno, me gustaría que me contaras un poco cómo fue surgiendo, cómo este mundo en vos, como escritora, digamos, como poeta. Sí, la temática siempre me interesó mucho, el tema de los sueños. Analizo mucho
analizo mucho lo que sueño o trato de buscarle alguna relación con algo, ¿no?, de mi vida. Y también en los sueños escucho frases muy poéticas, entonces las anoto. Y bueno, siempre me interesó y me pareció muy misterioso ese mundo y maravilloso, el del sueño, y también su relación con la vigilia, y cómo el sueño entra en la vigilia sin que nos demos cuenta, ¿no? Que no es algo que digamos que estoy diciendo ahora por primera vez, sino que no, hay un montón de estudios sobre eso, bueno, el psicoanálisis también. Entonces siempre me llamó la atención ese universo, las imágenes, y cómo a través del sueño podemos llegar a mensajes que nos sirven, digamos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra conformación como persona, cuánto material poético hay ahí también para tomar, y no olvidarse de eso, ¿no? No olvidar el mensaje del sueño, la imagen del sueño, una vez que uno se despierta, porque se suele olvidar. Entonces tratar de retener eso y transformarlo de alguna manera. Y bueno, y cuando empecé a escribir este poemario, o un poema, se puede leer como un poema, como una unidad, lo que me pasó es que al principio estaba muy trabada y después le fui encontrando la vuelta, y cuando me fui metiendo más en el texto y le dediqué más tiempo y eso, me conectaba más con los sueños, como que empezaba a soñar cosas que tenían que ver con lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, hay una figura en el libro que es el soñante, y bueno, de repente en un sueño se me aparecía una figura de contorno todo azul, y para mí era el soñante, o que se prendía fuego, bueno, todas imágenes así. Y también hay otra figura que es el yo animal. El despierto, el soñante, el yo animal. Ujú. El yo animal, y también está la luciérnaga. No, luciérnaga ya El enterrador. El enterrador de sueños, sí, la luciérnaga. La barca. Está la barca también, la figura de la barca. Entonces como que el yo animal fue impresionante, porque hubo como, no sé, 10 días que soñaba todas las noches con animales. Entonces era como que estaba ahí adentro. Pero no era el mismo, era... No, animales diferentes y en distintas situaciones. Por ahí en una situación más de ataque, otra, un animal, no sé, un caballo corriendo, un oso que me atacaba. Entonces, en diferentes situaciones de peligro, de cuidado. Pero fueron como, no sé, 10 noches soñando con animales. Qué lindo momento el cuando uno está con esa fluidez de inspiración, ¿no? Claro, acá vos decías que al principio tenías como que te costó empezar a tejer este libro, a hilarlo. Este libro tiene un lenguaje especial, un lenguaje particular, muy propio del libro, que se diferencia del libro anterior. ¿Cómo fue que diste con ese lenguaje? Y primero como que en un momento me planteé que en uno de los fragmentos el yo poético habla de un tercer lenguaje. Sí. Y es más, el libro en un momento yo pensé que se podría llamar así, tercer lenguaje, porque no sé, pensaba cuál sería el lenguaje de los sueños, que no es el mismo el de la vigilia, ¿no? Como que tuviese, no sé, como que tendría que ser distinto. Pero bueno, obviamente que
que no sé cuán distinto es, pero quizás lo logré, no sé, en la musicalidad, no sé, o en algunas palabras, sí, que son muy particulares, que yo sentí la necesidad de que aparecieran ahí fusionadas, por ejemplo, dos palabras. En cuanto a la musical... Cieno azul era, ¿no? ¿Cómo es el color? Ceniza azul. Ceniza azul. Y ahora que me preguntás, también pienso en esto de estas palabras que aparecen ahí fusionadas, juntas, ¿no? Y en esto del material del sueño, que también a veces no está tan definido, ¿no? Entonces esta cosa de que todo se puede unir a otra cosa en el sueño, como más acuático, ¿no? Más del elemento agua. Entonces quizás pueda ser una relación entre esta, digamos, esta forma de decir y el material del sueño, digamos, que aparece ahí, las formas que se van uniendo y separando, y en ese oleaje onírico. Claro. ¿Lidia? Estaba pensando ahora que no lo tengo incluido, hice más reflexiones que preguntas. Ajá, bueno, a ver. Hasta analicé un poema. Bien, bueno. Cosa rara. No, lo que pensaba ahora es que hay un libro muy lindo de Gastón Bachelard que se llama justamente El agua y los sueños. Sí, lo había empezado a leer, pero no... Con lo acuático. Sí. Sí, no, Bachelard no es para leer de corrido. Uno lee un poco, después lee otro poco. Sí, sí, bueno... Yo leí mucho el del aire. El del aire. Sí, tiene el fuego, del aire, Sí, tiene de todos los elementos, tiene la llama de una vela, metí muchísimos libros, pero el agua y los sueños pensé mucho cuando estaba leyendo el predominio del elemento agua. Pero voy a empezar por el principio. Lo natural, digamos, de los seres vivos es el deseo de la luz, el anhelo de la luz, ¿no? Entonces, el libro invita a lo contrario, a preferir la bondad de la sombra, como vos leíste en el primer poema, sí, que abre todo el libro. Entonces lo que yo pensaba que para que exista esa visión poética, nocturna, no sé cómo llamarla, quizás el exceso de luz impide la visión, porque el ojo está todo el tiempo procesando datos. En cambio, cuando la luz desaparece y uno se cobija en la sombra, ¿sí? Es donde podemos proteger el misterio, la visión y la imaginación también. Sí. O sea, eso es lo que yo leía en la propuesta que vos hacés, digamos. Por eso lo de la bondad. Y el título es mucho más poético que Tercer Lenguaje, que parece un título de un libro de ensayo, sí. Tercer Lenguaje, ensayo, sí. Justo estaba pensando en algo cuando me dijiste esto. Esto de la bondad de la sombra. La bondad viene, y que tiene que ver con el agua, me inspiró un poema del Tao Te Ching de Lao Tzu de China, creo que es del siglo V, VI antes de Cristo, que tiene un poema que dice algo así como un fragmento del poema, a ver si me sale, ¿no? En todo el mundo no hay nada más blando que el agua, pero en su poder de destruir lo duro, nada la iguala, nada puede transformarla. Que lo débil vence a lo fuerte y lo blando a lo duro es sabido por todo el mundo, mas nadie se rige por ello. Ese poema es como, no sé, lo llevo en mí todo el tiempo. Además. Sí, se los recito a los chicos en la escuela. Entonces es un poco eso, ¿no? Era más esa blanda onda. que el agua blanda. Que en un poema dice, sé blandísima como el agua, algo así, dice, en un poema. Está con un
acuerdo. El tema del Tao, ¿no? Claro, Sí. Sí. Lo mismo que trabaja con el vacío, Sí, la jarra, Exacto. el vacío, la rueda también, el vacío, la rueda. Es muy interesante, sí. Sí. Y lo del agua es central en el Tao. Sí, y hay otro, en el mismo Tao Te Ching hay otro poema que dice que el agua beneficia a todos por igual, o a todo por igual, algo así, no me lo acuerdo exactamente, pero dice que beneficia a todos por igual, ¿no? Y eso me parece maravilloso, o sea, por eso la bondad de la sombra, yo creo, no sé, que me resuena esta cuestión de todo lo que hay en nuestra oscuridad, pero no como algo negativo, ¿no? Esto, lo que tratamos de reprimir en algunos aspectos, o lo perdemos, o esto de la luz que decís vos, como también de la racionalidad, ¿no? Del procesamiento permanente de datos. Claro. Con la mirada. De negar, digamos, una parte nuestra creativa también, ¿no? Poética espiritual, como la quieras llamar. Ahí está tu yo animal. Claro, muy buena intervención. Expresándose. Muy buena intervención, Lidia. Uy, pobrecito. Estamos acompañados en vivo con un Es el yo animal, porque está, está expresando su presencia. Después también había leído que de un escritor japonés que se llama Tanizaki, que él tiene un texto, claro que no me lo sé de memoria, que habla contra la tiranía de la luz eléctrica y la claridad, que él la parece propia del occidental, seguramente, se han sentido muy invadidos los japoneses, y elogia la certidumbre de la penumbra, más que de la sombra de la penumbra. Dice que la belleza no está en el objeto, sino en el diseño de las sombras y en el contraste que generan. Por ejemplo, dice, un cuenco de laca negra sobre una mesa en penumbra. Dice, a la luz del sol es solo un objeto, sí, un cuenco. En la sombra, el brillo velado de la laca atrapa el poco reflejo que hay y crea una profundidad que invita a la contemplación. El anhelo de luz es un impulso utilitario, pero el anhelo de sombra es una necesidad espiritual para quienes buscan la visión y el sueño. Hermoso. Sí, hay algo de eso. Esto es pariente de tu libro. Sí, no lo conocía. Pero viste que nos vamos todos a Oriente. Sí, es verdad. Es que yo creo que estoy muy, muy influenciada por el Tao Te Ching. Y también en esos años, pues yo digo esos años que a mí me parece que fue ayer, ¿no? Esto de la pandemia que cambió el tiempo, en la percepción temporal. Cuyas consecuencias estamos padeciendo. En aquellos años. De la pandemia. Me acuerdo una tarde, hablando de eso, que lo fuimos a ver a Archubi, nos fuimos hasta Belgrano en un colectivo, estábamos medio solos ahí, recorriendo las calles de Belgrano. No sé si te acordás, que lo fuimos a visitar al Chubi. Sí. Sí, que fuimos al balcón. Claro. Sí, estábamos todos en el balcón. Sí, me acuerdo. En balcones y en terrazas. Bueno, con barbijos. Con barbijos y con cuidados y con distanciamientos. Era todo un hecho tener una reunión social que recién se abría la posibilidad de moverse y demás. Pero qué necesario, ¿no? También. Sí, totalmente. Primero esas reuniones que hacíamos por Zoom y después esas primeras salidas. Tendría que leer algunos poemas. Poemas para cerrar la primera parte de sí. No, porque quería comentar que estaba leyendo un libro que tenía que ver con estoy con la memoria, no estoy muy bien, pero tenía que ver sobre, creo el libro de las hadas y los hombres lobos en la Edad Media, y ahí se hacía referencia a los sueños
de los monjes, que en sueños tenían encuentros con, no sé, infernales, o salía una lagartija de la boca y era el alma que salía mientras dormía. Bueno, y es muy interesante ese libro, creo que es ese, estoy casi segura, y bueno, me llamó mucho la atención también cómo se abordaba la temática de los sueños o cómo se experimentaba en la Edad Media, y bueno, también influyó eso. Claro. Bueno, ¿quién leo poemas? Algunos poemas Sí. interesantes sobre la Edad Media, ¿no? Y 3 por lo menos. ¿sabés qué? Vos hablabas de la Edad Media y yo me acordé de la peste negra, que casualmente fue un quiebre en la Edad Media, y me parece que lo que vos estás hablando, que es esto, toda esta simbología de los sueños y de los monjes, de los sueños de los monjes y demás, está justo en el siglo XIV, o sea que es como sintomático de esa época, y de una época que en algún punto tiene un toque parecido al que vivimos hace 6 años atrás, o menos, 4 años atrás, que es una pandemia, ¿no? Una epidemia, una situación de crisis gigante, ¿no? En la continuidad del tiempo-espacio humano. Mirá, es súper interesante lo que decís, porque yo nunca lo había relacionado, digamos, nunca había relacionado estos poemas o este gran, digamos, extenso poema con la pandemia. Y es un ir para adentro, ¿no? Uh-huh. Este texto. Y quizás está relacionado, ¿no? Con la pandemia, Y es ¿no? posible. Algún efecto. Y es posible, porque esta necesidad también de un mundo, de ir hacia un mundo, ¿no? Sí. Cuando se te eclipsa el mundo externo, este otro mundo, ¿no? Vas al otro, pues esa vigilia que había no era muy amigable, ¿no? Claro, porque que vos me dijiste es del 2000... Y 2023, y lo habré empezado a escribir en el 2022, y bueno, Ese era corte, ahí es el nomás, quiebre, claro. sí. Claro, se fue gestando, Claro. porque antes estaba intentando escribir otra cosa, tenía otro proyecto que no caminaba, y bueno, después, no sé, viré para el lado de los sueños. Bueno, vamos a escuchar Bien. algunos poemas y después vamos al intermedio. Bien. Tierra dorada azul del sueño. Bajo su cúpula se alza la noche. Allí el soñante traza su destino, dice palabras, se olvida. Imprime la densidad del pensamiento bajo la cúpula de la gran noche. Su destino es de río. Bajo la cúpula de la gran noche el soñante respira agua, abre los ojos entre lo sumergido, dice palabras sin pensamiento. La gran noche es la única, noche de gran estrella, porque toda la noche es estrella, no hay vacío azul del cielo soñado. El durmiente se no, este ya lo leí. Leo otro. Piel de azul marino sueño, neblina de la noche, lamento por una memoria ancestral que se diluye detrás de los eternos días idos y los que aún no vendrán. Dentro del cuerpo hay una nota primordial, alarido que la noche engendra, aire y bienvenida para las aves del durmiente, primavera en lo desierto y lo subterráneo, primavera de la música, glaciar de dioses, río estrepitoso, cima. Estampa del yo animal, roja carbonilla sobre los ojos, detrás turbulencias del sueño a la hora del alba. Ay, soñante, cuerpo en velocidad creciente, imitación de la piedra forjada en el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, ahora vamos a un poco de jazz para después continuar
en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, disfrutando de Primera Bondad de la Sombra, de Gabriela Troiano y por supuesto de Bernacle, la editorial. la editorial. Adelante, Carlos. Todos los meses con Barnacle.
Cerrar el ojo es lamer tu yo animal, saliva del sueño sobre la herida, oleaje rompiente contra los ojos, lamer tu yo animal hasta que brille como sombra, lamer tu yo animal hasta hacer visible el camino. Cierta distancia protege al durmiente. Ah, escapa de la luz, yo animal, salta de tu cuerpo barca, tierra sin aire en tu pecho. Cierta distancia protege al durmiente. Su yo animal escapa de la luz, su yo animal oculto en la cueva del sueño. Cierta distancia protege al durmiente. Sueña dentro del oleaje, ramada del bosque de tu sombra, escapa de la luz, yo animal, escapa de la luz. Bebe ahora del arroyo que orilla tu pensamiento. Las aves detenidas del otro lado, los árboles blancos esperando la noche. No haces más que asomarte a tu yo durmiente, música y relámpagos que vienen desde el sueño. Tu yo animal se baña y se lame, se baña y se lame. Tu cuerpo barca se hizo piedra, abandonado cuerpo barca bajo el musgo del sueño. Pronto el soñante vendrá a humedecer las ruinas, pronto entonará la lluvia del devenir. Muchísimas gracias por la lectura, Gabriela, y bueno, yo quiero destacar uno de los personajes que aparece en este universo que me impactó un poco, que es el enterrador de sueños, ¿sí? Y me interesa que me cuentes un poquito de ese personaje, cómo te surgió, qué fue lo que pasó ahí. Sí, lo que me pasó con ese, no sé, apareció en un momento en la escritura y me gustó la fuerza, digamos, del sonido, ¿no? De esas palabras, enterrador de sueños. Y me lo imaginé, no sé, me imaginé una figura en un desierto, solo. Y los entierra en un pozo de luz. Ajá. Sí, pero no tengo bien en claro qué es. O sea, sinceramente, apareció y los poemas, a mí la sensación que me dejaron es que tienen fuerza. Yo creo que en este punto quizás de la escritura ya el poema te estaba llevando a vos. Me estaba llevando, sí. Y hay como mucho... a ver, espérame que lo busco. Como que siento en esos poemas fuerza y musicalidad. Y me dejé llevar un poco como dice Lidia. ¿Y qué podías hacer? Es como alguien que está ahí, o una figura que está ahí, sola, en ese mundo onírico, y que tiene un trabajo, ¿no? Tiene que hacer eso, como si estuviera, no sé, eternamente haciendo eso, ¿no? Como una especie de, no un castigo, pero digo, es lo que hace, y está ahí en esa eternidad haciendo eso. Bueno, son y 44. Los poemas del enterrador no son tantos, los podrías leer todos. Sí, no son muchos. Es como una seriecita del enterrador, que son hermosos. A mí me generó cierta cosita. Además, ¿en qué sentido? La figura del enterrador de sueños, este personaje en ese ambiente que además se torna, como vos decís, un ambiente... De agua. Sí, pero de agua y de... Porque lo que pasa en este universo es que la simbología se invierte en algún punto. El enterrador de sueños entierra los sueños en la luz, ¿sí? La sombra adquiere un valor que no es el habitual generalmente
el agua no es exactamente lo mismo que se entiende por agua en el mundo del despierto, ¿sí? Esta dualidad despierto-durmiente es una dualidad, pero a su vez tiene conexiones, puntos de... Es como que vos decís, bueno, es como un puente, ¿sí? O sea, hay una dialéctica que se rompe y que fluye, es toda una estructura como que se va armando, muy plástica, muy y con una dinámica completamente distinta, ¿sí? Es como que nos pones en ese otro universo que a veces no nos atrevemos a mirar. Sí, que lo vemos y lo olvidamos. Y lo olvidamos, exacto. Claro, que se olvida, y es quizás esta contradicción que también es parte, ¿no?, de lo que aparece en los sueños, ¿no? Que digo, para llevarlo a un ejemplo más cotidiano, cuando decís, no, soñé con tal, pero no era tal, era otro, ¿no? Entonces, sí, esa contradicción, o desplazamiento, creo que se llama, está en los sueños y está en la vigilia, como bueno, esto de que la vigilia se funde en el sueño y el sueño en la vigilia, ¿no? Se filtran, ¿no? Entonces aparece todo también hasta con un sentido que se desplaza, ¿no? Exacto. Bueno, ¿por qué no vamos con el enterrador de sueños? El primer poema es el que empieza del enterrador. Ese. Otras almas esperan, esa. Esa. Sí. Bien. Otras almas esperan la caída del durmiente, el sobresalto del despierto. Otras almas esperan en un médano de luz donde danza el enterrador de sueños, donde eleva su pala de hierro en silencio. Solo sabe ocultarla bajo el rayo oculto de la sombra, pozo de luz para los cuerpos que descienden, pozo de luz para los ojos abiertos. Del infinito, el enterrador de sueños extrae su sombra, le muestra al sol su cuerpo fragmentado, de vela gota que evapora el pensamiento, el escombro invisible que se despliega incontable. Soy el enterrador, dice, soy enterrador de toda luz, de toda sombra. El enterrador es el enterrador que al revés es el vacío. Su cuerpo vital se agrieta en el durmiente, boca hacia adentro para el tercer lenguaje, enterrador de palabras amorfas. La tierra del sueño es agua sobre agua, difunta vigilia ahogada por la luz. El enterrador de cuerpos sueños degradados, el enterrador de direcciones en la bruma, iza su pala hacia el poniente, busca el oro negro de las almas, cavando su sombra. El soñante de bruma y de barro se hunde, 3 veces se hunde, cavando sombra se hunde, cavando sombra, cavando sombra, bramido de luz en el poniente, agotamiento del infinito cavar. Y bueno, y después viene un poema que no habla del enterrador, pero lo leo. Para mí era parte del mismo, que ¿Sí? dice Grandes Ráfagas. Sí. Grandes ráfagas de viento sobre médanos de luz, grandes ráfagas venidas desde el sueño. ¿Hay fuerzas que resisten aquí, donde ahora escribo? Detrás de mis ojos se escapa el soñante. Vuélvete hacia el lado oculto de tu ojo. Ven a contemplar la huida y oye su canto de roca coral, cómo se vuelve aire, cómo se vuelve agua. Cómo se vuelve aire, cómo se vuelve agua, y el agua es aire, el agua es luz, porque en algún momento jugás con eso, ¿no? Con el agua luz y el agua aire. Sí. Es muy interesante eso. Y por otro lado, otra cosa que había captado acá, que ahora la volví a escuchar, la había leído y la escucho ahora,
esta idea, porque yo cuando me imagino el enterrador de sueños, me imagino un personaje muy peculiar, un personaje grande, pero al revés es el vacío. Sí. Es interesante esto de esta situación, ¿no? El enterrador al revés es el vacío. Sí. Me llamó la atención, y vos hablaste del Tao y me llevó un poco al Tao. Claro, a la de la vasija. Claro. Sí, y es como también en el sueño, cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Esto de las contradicciones, de tener una forma, después no tenerla, o tener otra forma. Pero bueno, es una figura que hasta para mí es un misterio, si les digo la verdad. No puedo explicarla mucho. Y el insecto que apareciera era luciérnaga. Luciérnaga. Acá lo encontré. Y también aparece la cúpula de la gran noche, que aparece al final, que es como la parte donde ya no voy a decir mi interpretación, porque si no estaría cerrando mucho el sentido para quien lea. El libro no está escrito para eso, todo lo contrario. ¿Se consigue el libro todavía o ya se agotó? Se agotó, pero pero tendría que pedir que se editen más, que se impriman más, sí. Claro, porque te han invitado varias veces de la misma editorial a leer y sí, creo que me quedan dos, y otro más, que ya me lo pidieron, así que me quedaste solito el que tengo. Un solo libro. Sí, me queda uno solo. O sea que urgente hay que pedirle a Alberto que haga que imprima más, que haga no sé sí, si ya le había dicho, pero bueno, después quedó ahí medio en el aire, yo no le volví a decir. Pero bueno, ya vengo pensando en pedirle. Sí, sobre todo si no tenés otro. Sí. Porque ahora estás dedicada a la narrativa. Ahora estoy escribiendo, cuentos situados en Irlanda. Como antes, que también todo esto. Los poemas. Vos decís el libro de poemas. El libro anterior que no me hablando acá. Sí, me acuerdo que estuvimos charlando. Sí, estos ya serían cuentos, pero bueno, tiene un estilo así poético también. ¿Del Son universo cuentos celta? Y particularmente Irlanda. Claro. Sí, de donde viene toda la literatura inglesa, mal que le pese a los ingleses, incluido Tolkien y sus sucesores. Y la verdad que yo ahora estoy leyendo más narrativa irlandesa, porque antes leía mucho y ahora también, pero abrí el espectro estoy leyendo más narrativa de autor, ¿no? Porque antes leía leyendas, mitos, y bueno, ahora estoy yendo más para la narrativa, y bueno, es impresionante también todo lo que se encuentra en las novelas y en los cuentos de autor, que se relaciona a los mitos, a las leyendas, a los cuentos. Es impresionante. O sea que siguen ligados con ese universo. Y sí, porque ellos están muy, muy unidos a todo eso, ¿no? A su cultura, porque bueno, los romanos no llegaron, digamos, no llegó el Imperio Romano, y a pesar de todo lo que hicieron los ingleses para destruir, ¿no? las tradiciones y la cultura irlandesa, pudieron resistir bastante, digamos. Uno de los grandes responsables de la destrucción de la cultura gaélica en Europa es Julio César, con la invasión a las Galias, porque en realidad esta cultura atravesaba el centro de Europa, llegaba a las islas, pero era un mundo cultural muy rico,
que bueno, las invasiones... Bueno, los caballeros, Lo- caballeros de la mesa redonda y Lo toda que la pasa saga que de Arturo es de herencia viene de herencia Claro. celta, sí. Irlandesa concretamente. Exactamente, sí, Y sí. Ellos tiene... tenían muchos, no sé qué tanto escrito, pero tenían mucho narrador oral. Claro, los Shanghai, o creo que se pronuncia así en irlandés, que eran los narradores digamos, de Irlanda. Después tenían los bardos, tenían los fili, en principio se llamaban los filis, que eran de los druidas, digamos, que se encargaban de recitar distintos poemas, ¿no?, temáticos, y aprenderlos y recitarlos. Y después también los bardos, los Shanghai, que son más, digamos, posteriores. Y bueno, ahora hay algunos todavía, hay muchos narradores ahora, pero bueno, se fue perdiendo también. Y sí. Se fue perdiendo. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Nos Nos fuimos queda... O sea que nos la queda próxima vez la vamos a invitar como narradora. como narradora, exacto. Y vamos a ir un poco al mundo celta, al mundo de esos mitos que han movido la literatura, especialmente la inglesa, como bien dijo Lidia. ¿Por qué no cerramos el programa con algunos poemas? Dale. Bueno, gracias. No sé si hay tiempo después para saludar o no. ¿Sí? Vemos, Bien. y si no saludamos lo mismo. Bueno, voy a leer algunos de los últimos. Son cortitos. Ay, soñante en la bajamar del sueño, llama ceniza azul curvada bajo el sol. Ay, soñante, corazón devorado en otra selva, detrás del médano de luz yace tu cuerpo barca, flotante cuerpo barca tallado por durmientes, osamenta de la noche columpiándose en el tiempo. Ay, soñante en la pleamar del sueño, tu imagen ascendió, se hizo plural antes del alba, se hizo hoja verde sobre el campo del despierto, allí donde el gris de la luz abunda, allí donde el oscuro despliega. El alba es pérdida sobre los ojos, el alba, bóveda del soñante, aire donde se evapora su animada lluvia, hondanada última antes del bramido de luz. El durmiente asciende la cúpula de la gran noche, asiste al ocaso del soñante, arroja su sombra, marítima sombra que sabe tu nombre, marítima luciérnaga que renace en la luna, ceniza blanca sobre el pelaje de la noche. Umbral sonoro del soñante, asciende la cúpula de la gran noche, caída de la sombra detrás. Sonidos de la gran noche, tono ceniza azul encumbrado hacia el olvido, canta tuyo animal en el ocaso del soñante, canta estampida animal en el oído del durmiente, contrabajo en la orquesta del sueño, umbral sonoro antes del alba. Se agita el durmiente, grandes ráfagas de viento sobre los ojos, ráfagas de luz para tu animal de sueño. El soñante asciende la cúpula de la gran noche y la espada del día atraviesa su sombra. ¿El último? Es ese. Ah, no es ese. No, queda uno. Segunda bondad de la sombra. Y de tanto blanco ocultaron su ojo en el sol. ¿Ignoraban la bondad de la sombra? Ah, la bondad de la sombra. No morir de sed de toda luz, de todo poder incandescente. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por este rato de poesía. Para esto hacemos este programa, así que te agradecemos un montón y también un gusto después de un tiempo poder volver a verte y charlar y hablar de poesía. Sí, gracias Lidia y Gerardo. Me hace bien estar acá, hablar con ustedes, compartir poesía.
es lo que nos conecta con la sombra, ¿no? Es como nuestro momento en donde se mezcla lo onírico y la vigilia y se arma algo lindo y bueno, gracias. Por favor, un gusto, un verdadero placer y bueno, también gracias Lidia, gracias Carlos y a nuestros oyentes que están ahí también muchísimas gracias. Y bueno, esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chan, chan. MQR, más que una radio. Desde la